de las diferentes funciones o herramientas de geoprocesamiento disponibles. Las que se explicarán a continuación se utilizan en geoprocesos vectoriales. Partiremos de la herramienta unión. Con esta opción se pueden combinar los elementos de dos capas, por ejemplo, ya sea una capa vectorial de tipo polígono con otra capa de tipo polígono. Ambas capas tienen diferentes variables en su tabla de atributos. Con este geoproceso de unión se obtendrá una capa que presenta información combinada de las diferentes entidades geográficas de ambas capas. Y para utilizar esta herramienta efectuaremos los siguientes pasos. Paso 1. Insertar las capas que se quieren unir a la interfaz de ARMAP. Paso 2. Nos dirigimos a Analysis Tools, en Overlay, en Unión, e insertamos los shapefiles que vamos a unir, que son isoyetas, isotermas y ecológico. Le asignamos la ruta de ubicación para el archivo que vamos a crear. Finalmente se obtendrá una capa que tendrá el nombre de unión, la cual va a almacenar la información alfanumérica y geométrica de las tres capas, de isoyetas, isotermas y ecológico. Una vez en ARMAP nos dirigimos al catálogo. En nuestra carpeta de trabajos de archivos utilizados, en la carpeta unión cargaremos estas tres capas vectoriales: ecológico, sumado a esto isotermas, sumado a esto isoyetas. Estas tres capas con su información correspondiente, por ejemplo, de isoyetas, que nos muestra la precipitación media y la unidad de medida. Además de esto, las isotermas, que nos muestran información de temperatura media. El ecológico, que nos mostrará la información de la zona de vida, la ecología y el clima con su símbolo respectivo de cada entidad. Entonces le vamos a aplicar, para tener una mejor visualización, un tipo de simbología. En este caso aplicaremos a todas Hollow, pero de diferente color. Para el caso de isoyetas aplicaremos una simbología de borde azul de grosor 1. Para isotermas una simbología de color rojo, por ejemplo. Hollow, color rojo y de grosor 1. Le decimos OK. Para la ecología, Hollow, color verde, en este caso, y de grosor 1. Le decimos OK. Y aquí tendremos las tres capas vectoriales de tipo polígono. Esto, que quede bien claro, deben compartir la geometría para poder realizar un proceso de unión. Ya sea una capa de puntos o polígonos, no poder realizar un proceso de unión, ya que no hay una geometría de coincidencia a unir. En este caso tendremos más entidades de la capa de ecología, y de la capa de isotermas entidades medias y de isoyetas. Cuando realicemos el proceso de unión tendremos un polígono que contenga la información de estas tres capas. Para ello nos dirigimos al Art Toolbox. Esperemos a que cargue el Art Toolbox, que al inicio tomará un poco de tiempo. Una vez cargada el Art Toolbox, la vamos a localizar en la parte izquierda. Siempre es bueno mantener un orden en la interfaz de ARMAP. Nos dirigimos a Analysis Tools. En la función de superposición o de Overlay seleccionamos la herramienta Unión. Aquí podemos observar que tenemos más herramientas de análisis. Doble clic en la herramienta de unión e ingresamos las tres capas vectoriales, que sería de isoyetas, isotermas y ecológico. Isotermas y ecológico. Le damos una ruta de salida, en este caso será en nuestra carpeta de trabajo. Folder conexiones, en materiales, en archivos resultados le daremos el nombre de unión. Dentro de la capa de unión seleccionaremos el mismo nombre y reemplazaremos. Le decimos que vamos a reemplazar el archivo existente. En caso no nos deje reemplazar el archivo existente, le podemos dar unión versión 2, por ejemplo. Luego de eso le decimos OK. Y también tenemos que tener en cuenta que queremos unir todos los atributos. Le decimos OK y inicia la ejecución de la herramienta de geoprocesamiento de tipo unión. De manera automática se cargará una capa vectorial de tipo polígono a nuestra interfaz de ARMAP al marco de datos. Entonces desactivamos las demás capas y esta sería nuestra capa vectorial. Podemos superponer isoyetas y observar de que la información de isoyetas ha cargado a esta nueva vista, como también la información de isotermas y también la información de ecológico. Si desactivamos estas tres, veremos que todas estas geometrías se han unido en una sola capa. Por ejemplo, con el identificador seleccionamos cualquier polígono. Este polígono nos dice lo siguiente: en función de la información de las isoyetas,
de la capa de isotermas y la capa de ecológico, este polígono número 1 nos dice que tiene una precipitación de 25 milímetros. Su unidad de medida es en milímetros. Luego, el símbolo de su zona ecológica es de P-PT, la cual es una zona de vida premontano. La ecología es de un desierto perárido premontano tropical. Presenta un clima tropical con una temperatura media de 20 grados. Entonces, de esta manera nosotros hemos realizado un proceso de unión, en la cual hemos superpuesto 3 capas de diferente temática para obtener una sola capa que me muestre la información de 3 temáticas diferentes. De esta manera entonces hemos realizado el geoprocesamiento de unión. Ahora continuaremos con la herramienta de intersección. Esta herramienta nos permite intersectar 2 capas vectoriales. Los elementos de la primera capa de entrada son cortados en base a la geometría de la segunda capa. En este caso, solo tendremos una capa resultado donde hay una superposición espacial. Si no hay una superposición espacial, esos polígonos no serán considerados en esta capa resultante. Entonces, el resultado es una nueva capa con la geometría de la segunda y con la combinación de atributos de los distintos elementos que conforman ambas capas. Para usar esta herramienta ejecutaremos los siguientes pasos. Primero, insertamos las capas al marco de datos o a la tabla de contenidos de ARMAP. Seguidamente, nos dirigimos a Analysis Tools, en Overlay seleccionamos Intersección. Recordemos que esta es una función de superposición. E insertaremos los shapefiles que se requieren intersectar. Para este ejemplo será de geomorfología Ancash con la capa de Yungay, que sería el límite. Seguidamente obtendremos una capa en la cual tendremos una superposición espacial como también de información alfanumérica. Para ello entonces nos dirigimos hacia ARMAP. Una vez en ARMAP nos dirigimos al catálogo. En nuestra carpeta de archivos utilizados en Intersect ingresaremos la capa de geomorfología de Ancash y la capa vectorial de Yungay. En este caso observaremos que la capa de Yungay es un límite político. En este caso observaremos que la capa de Yungay representa a un área de interés. Entonces vamos a aplicarle una nueva simbología. Hollow de grosor 12 color rojo, por ejemplo, para este caso. Activamos el Identify. Esta capa de Yungay nos va a ofrecer la siguiente información como el nombre de la provincia, el departamento, la ley con la cual se crea, en este caso la determinación del nombre y sus fechas respectivas, como el área también, en hectárea y en metros cuadrados. Para continuar, cerramos la información producto del Identify y hacemos un identificador en cualquier entidad de la capa de geomorfología. Acá tenemos el tipo de geomorfología, por ejemplo, la descripción, si hubiese descripción, la región a la que corresponde y demás información. En ArtToolbox, en Overlay de la caja de herramientas de Analysis Tools, seleccionamos Intersect. Ingresamos ambas capas, primero de geomorfología, seguida de Yungay. Le damos una ruta de salida, en este caso será en nuestra carpeta de archivos resultados con el nombre de Intersect. Guardamos. Le decimos también que una todos los atributos de ambas capas. Le decimos OK. Y se ejecuta el proceso de intersección. Desactivamos las demás capas y solo obtendremos una nueva capa con una distribución espacial de las entidades donde solo haya una superposición espacial. Entonces, donde no existe alguna superposición entre ambas capas, desaparece la información. Entonces hacemos clic a una entidad de esta nueva capa y tendremos la información de la geomorfología como también la información de creación, la ley de creación del sector de la provincia de Yungay. De esta manera entonces hemos realizado el proceso de intersección con la herramienta Intersect de ArcGIS. Herramienta Dissolve. Esta herramienta nos permite agregar características basadas en atributos específicos. Es decir, podremos generalizar la información de un campo de archivo shapefile. Por ejemplo, si disponemos de 20 variables de bufedales, con esta función se va a originar una nueva capa cuyo resultado es una sola variable de bufedales, ya que se van a simplificar las variables dentro de la tabla de atributos y se han unido a las variables de propiedades iguales. Para utilizar esta función realizamos los siguientes pasos. Primero, ingresamos una única capa vectorial de cobertura de tipo polígono. Seguidamente nos dirigimos a lo que sería Data Management Tools. En generalización seleccionamos Dissolve e insertamos el shapefile que se quiera disolver. Luego de ello finalmente obtendremos una capa resultante.
que si antes, por ejemplo, habrían 100 polígonos que contaban con la información de estas variables que se muestran en el paso 3, ahora solo tendremos en nuestra tabla de atributos una distribución de 11 entidades que comparten la misma información, y como resultado tendremos una nueva capa. Para ello entonces nos dirigimos hacia ArcMap. Una vez en ArcMap nos dirigimos al catálogo y nos dirigimos a la carpeta de Dissolve. Seleccionamos la capa de cobertura y la cargamos hacia la tabla de contenidos. En la tabla de contenidos, clic derecho en la carpeta y seleccionamos tabla de atributos. Ampliamos la vista y aquí vamos a observar que contamos con, en este caso, 159 entidades de esta capa vectorial de tipo polígono. Entonces aquí contamos con mucha información de tipo vectorial, además de atributos. Pero podemos observar que estos polígonos comparten la misma información en cuanto al tipo de cobertura. Lo que realizaremos ahora será que todas estas entidades se conviertan en una sola. Lo que variará será la medida, ya que va a ser una sumatoria de todas estas entidades que compartan la información de FEDAL. Para ello nos dirigimos al Art Toolbox. En Data Management Tool seleccionamos la caja de generalización. Aquí damos doble clic en la herramienta de Dissolve. Ingresamos la capa de cobertura, le decimos en función de qué campo vamos a realizar esta generalización. Recordemos, como hemos visto, que el campo de unidad final con el campo de código también comparten la información similar con las entidades seleccionadas de la misma característica. Entonces seleccionamos una sola, que sería unidad de cobertura final. Le damos una ruta que será nuestra carpeta de archivo resultados con el nombre de Dissolve. Le decimos guardar, OK, y ejecutamos el proceso de generalización. Desactivamos la capa de cobertura y vamos a observar que solo hemos hecho una generalización para esas entidades seleccionadas porque no limpiamos la selección. Clic derecho en esa capa de Dissolve y solo tendremos una entidad, pero una entidad que a su vez selecciona muchas de ellas. Entonces borramos esa capa para corregir, limpiamos la selección, cobertura, en Dissolve ingresamos la capa de cobertura, asignamos una ruta, en la misma capa reemplazamos el archivo, decimos que sí, pero como ya hay un archivo temporal, le cambiamos el nombre de Dissolve versión 1 para este caso, o versión 2. Seleccionamos el campo de generalización que será unidad final, le decimos OK. Desactivamos la capa de cobertura y en la capa de Dissolve abrimos su tabla de atributos. Recordemos que eran 159 entidades aproximadamente, pero ahora solo tendremos un promedio de 11 entidades, nada más, en la cual se mantiene lo que sería la información del atributo de cobertura final. Podemos seleccionar, en este caso para la generalización, más campos y mantendremos esa información. De esta manera entonces hemos hecho uso de la herramienta de geoprocesamiento de generalización Dissolve. Herramienta Clip. Esta herramienta nos va a permitir recortar las entidades de una capa en función de otra capa bajo cierta forma. Se va a obtener como resultado una capa cuyas entidades siguen los límites de la capa de corte o la capa de referencia. Para utilizar esta herramienta seguiremos los siguientes pasos. Primero vamos a cargar la capa de cobertura, la que usamos en el tema anterior. Seguidamente nos dirigimos a Analysis Tools en extracción, en este caso será una función de extracción. Seleccionamos Clip e insertamos la capa que vamos a cortar. En este caso cortaremos la capa de curvas. Luego seleccionamos la capa de corte que será a ella. Le asignamos una ruta de salida en la carpeta de archivos resultados con el nombre de Clip. Finalmente obtendremos una capa vectorial que va a contar con la información de las curvas de nivel de esa área de interés con la cual hemos cortado la información fuente. Para ello entonces nos dirigimos hacia ArcMap. Una vez en ArcMap nos dirigimos a la carpeta de archivos utilizados data, seleccionamos Clip, cargamos la capa de curvas, luego cargamos esta segunda capa de corte. Realizamos un acercamiento y podemos observar que tenemos las curvas de nivel de un sector grande, pero aquí solo nos interesan las curvas de nivel para este distrito. Para realizar este procedimiento nos dirigimos al Art Toolbox, en Analysis Tools, en extracción, seleccionamos Clip, ingresamos la capa a cortar que es de curvas, luego ingresamos la capa que delimitará las curvas.
Luego seleccionamos la capa que delimitará la información. Asignamos una ruta de salida que tendrá el nombre de clip. Guardamos y le decimos OK. Desactivamos la capa de curvas, la capa de límite y tendremos solo las curvas de nivel y solo tendremos las curvas de nivel que se encuentren dentro de esta capa referencial, en este caso a nivel distrital. De esta manera entonces hemos hecho uso de la herramienta Clip de ArcGIS. Continuando con el tema, ahora realizaremos un corte de tipo raster. La herramienta Clip Raster. Esta herramienta servirá para cortar las entidades de una capa raster o una imagen satelital, un modelo digital de elevación por ejemplo, en función de una capa vectorial bajo cierta forma. Se obtendrá como resultado una capa raster cuyos píxeles se mantendrán en función de los límites de la capa vectorial. Para utilizar esta herramienta Clip Raster se procederá con los siguientes pasos. Insertar la capa que se requiera cortar en la interfaz de ArcMap. En este caso será un modelo digital de láser GD y se cortará en función de la capa vectorial distrital. Seguidamente nos dirigimos a Data Management Tools. En Raster Processing seleccionamos Clip Raster e insertamos el archivo que vamos a cortar, que sería este modelo digital de elevación. Seleccionamos la capa de entrada, en este caso la extensión que va a tener el nuevo raster. Luego tenemos que seleccionar que se realice el corte en función de la geometría de la capa vectorial. Si no seleccionamos esto, tendríamos un raster con una geometría, en este caso ya sea cuadrada o rectangular, que estará en base a los puntos máximos izquierdos, derechos y superiores e inferiores. Y finalmente tendremos la capa raster cortada. Para realizar este procedimiento nos dirigimos hacia ArcMap. Una vez en ArcMap nos dirigimos a nuestra carpeta de corte raster. Seleccionamos el modelo digital de elevación, lo cargamos y cargamos la capa vectorial. Nos dirigimos al Art Toolbox, en Data Management Tools, en Raster Processing, procesamiento raster, seleccionamos Clip Raster. Aquí vamos a ingresar el modelo digital de elevación. La primera capa tiene que ser de tipo raster. Seguidamente seleccionamos la capa de corte. Luego tenemos que decirle que vamos a cortar la capa raster en función de la geometría de esta capa vectorial. En este caso, de no hacerlo, tendremos un raster con estas coordenadas. Entonces seleccionamos la capa raster, seleccionamos que se corte en función de la geometría de la capa de corte. Le damos una ruta de salida en archivo resultados con el nombre de Clip Raster. Guardamos y le decimos OK. De no salir el resultado, realizamos el proceso nuevamente. Abrimos el Art Toolbox, en clic, realizamos los mismos pasos, ingresamos la extensión, corte de la misma geometría, en la capa Clip Raster tenemos que agregarle la extensión .tif o cambiarle el nombre a una versión número 2, por ejemplo B2, pero la extensión tiene que ser TIFF. Guardamos y le decimos OK. Desactivamos la capa puente, desactivamos la capa vectorial y tendremos nuestra capa raster cortada. Aplicamos una simbología límite de color rojo, OK. Activamos este límite y nuestro raster en este caso tendrá los límites de esta capa vectorial. De esta manera entonces hemos realizado el corte de una capa raster con la herramienta Clip de ArcGIS. Herramienta Buffer. Esta herramienta también es conocida como zona de influencia. Esta opción nos va a permitir obtener una información a partir de entidades poligonales, de líneas o de puntos para determinar si se encuentran o no en un área de influencia determinada en referencia a una distancia especificada. Para poder utilizar esta herramienta ejecutaremos los siguientes pasos. Primero vamos a cargar la capa vectorial de manzanas, que será referencial para nosotros, y luego la capa de construcciones. Esta capa de construcciones será la capa objetivo para realizar este análisis de influencia. Luego de ello nos dirigimos a Analysis Tool. En proximidad, en Buffer, seleccionaremos el shapefile que vamos a considerar como un punto de influencia, que será la capa de construcciones. Asignamos la ruta de salida de la nueva capa de influencia. En este caso vamos a seleccionar una unidad lineal que sería por ejemplo de 30 metros de influencia por cada punto.
Finalmente tendremos la área de influencia de cada punto de construcciones sobre una capa de manzanas. Para ello nos dirigimos ahora hacia ArcMap. Una vez en ArcMap cargamos la capa de manzanas y la capa de construcciones. Aplicamos una simbología a la capa de construcciones para tener una mejor visualización. Por ejemplo, puede ser un cuadrado de color rojo. Le decimos OK. Pero para no confundirnos con el tema de análisis, le ponemos un punto en color amarillo o un punto en color negro de tamaño reducido. Realizamos un acercamiento y estos puntos de construcción será la fuente del análisis, en este caso de área de influencia. Para esto nos dirigimos en Análisis Tools. En proximidad seleccionamos Buffer. Ingresamos la capa de construcciones. Asignamos una ruta de salida que será en este caso del nombre Buffer. Guardamos, reemplazamos el archivo, cambiamos de versión 2 por ejemplo. La unidad lineal será con una medida de 30 metros o también puede ser 300 metros. Eso dependerá de la información que tengamos de cuánta influencia generará esta construcción, pero para este caso solo serán 30 metros. Le decimos OK. Inicia el proceso de análisis y podemos observar que a partir de esos puntos se generaron unos polígonos. Esos polígonos corresponden al área de influencia que va a ejercer este punto de construcción en este sector urbano. De esta manera entonces hemos realizado el análisis con la herramienta de área de influencia Buffer. Herramienta de múltiples anillos de influencia. Esta posibilita crear múltiples áreas de influencia a distancias específicas alrededor de las entidades de entrada. Estos buffers pueden opcionalmente fusionarse y disolverse al usar los valores de distancia del buffer para crear buffer no superpuestos. Para utilizar la herramienta de Multi-Ring Buffer, efectuaremos los siguientes pasos. Primero vamos a insertar las capas utilizadas en el tema de la herramienta Buffer, que sería construcciones y manzanas. Luego en Analysis Tools, en proximidad seleccionamos Multi-Ring Buffer. Ingresamos construcciones y vamos a ingresar las áreas para cada análisis. En este caso primero será de 30 metros de influencia, de 40 metros de influencia y luego de 50 metros de influencia. Por último, clic en OK para iniciar la ejecución de esta herramienta de geoprocesamiento. Como resultado tendremos una capa de Multi-Ring Buffer con estos tres rangos de influencia. Para ello entonces nos dirigimos hacia ArcMap. Una vez en ArcMap procederemos a cargar la información de construcciones y de manzanas. Luego de ello en ArcToolbox, en Analysis Tools, en proximidad, seleccionamos Multi-Ring Buffer, ingresamos nuestras capas de manzanas, ingresamos nuestra capa de construcciones, asignamos una ruta de salida que será Multi-Ring Buffer, le vamos a poner otro nombre, versión número 2. Le decimos guardar, asignamos la primera distancia de análisis que será de 30 metros, luego de 40 metros, de 50 metros y le decimos OK. Se realiza el análisis de esta herramienta de Multi-Ring Buffer o múltiples anillos de influencia. Aplicamos una simbología, por ejemplo puede ser un verde, un amarillo y por último un rojo. Y de esta manera realizaremos un análisis de influencia de manera múltiple. Primero de 30 metros, luego un anillo de 40 metros y por último un anillo de 50 metros. De esta manera entonces hemos hecho uso de la herramienta Multi-Ring Buffer de ArcGIS. Herramienta Merge. Esta herramienta posibilita combinar diferentes capas, por ejemplo tablas, puntos, líneas o polígonos, ya sea de una capa de curvas de nivel, de una red hídrica, en este caso será por contigüidad, con el mismo tipo de datos en la capa de salida, generando una nueva capa que comprende los elementos geográficos de las dos capas de entrada. Para utilizar esta herramienta realizaremos el siguiente proceso. Ingresamos las dos capas de interés, que sería 21J curvas y 21I curvas. Ambas capas corresponden a dos cartas nacionales contiguas. Luego nos dirigimos a Data Management Tools, en general seleccionamos Merge, ingresamos las dos capas de entrada de las dos cartas a escala 100.000, le asignamos una ruta de salida, le decimos OK y al finalizar tendremos una capa de tipo vectorial que unirá ambas capas de curvas de nivel que tienen origen en dos cartas nacionales. Para ello nos dirigimos hacia ArcMap. Una vez en ArcMap nos dirigimos a catálogo en la carpeta de
Merge, cargamos la capa de 21 curvas y 21 J curvas. Ambas son contiguas y podemos observar que en algunos casos presenta una exactitud en sus uniones, pero esto no significa que sea una sola línea. En este caso, esto no significa que sea una sola curva, sino son dos curvas diferentes. Entonces, si nosotros queremos analizar un espacio entre ambas cartas, tendremos dos capas diferentes y esto nos generará algunos problemas y retrasos. Para ello vamos a realizar un análisis de geoprocesamiento de tipo Merge. Para ello, en Data Management Tools, en general seleccionamos Merge. Ingresamos ambas capas, de manera individual como también en la tabla de contenido seleccionamos ambas y la cargamos. Asignamos una ruta de salida, resultado con el nombre de Merge. Guardamos y le decimos OK. Nos alejamos con un Full Extent y ya tendremos una capa vectorial de tipo curvas de nivel, en la cual ya no tendremos diferentes fuentes de datos. Todo será a partir de una sola capa. De esta manera entonces hemos realizado el análisis de geoprocesamiento Merge.